Muy bien, días atrás se llevó a cabo un Congreso Nacional de Empresarios Privados y Emprendedores. En este mismo se concluyó exigir al gobierno la abrogación de empresas sociales y analizar el tema del doble aguinaldo. Para analizar este tema también nos acompaña el señor Iber Momborris, quien es abogado corporativo. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Alexis, buen día. Es importante conocer el tema de la ley de empresas sociales y qué dice de acuerdo a las leyes, a la normativa. Bueno, la ley de empresas sociales o de creación de empresas sociales es una norma bastante polémica que ha despertado lógicamente no solo el interés sino la preocupación de todo el empresariado privado, porque por vez primera en Bolivia se legisla una norma donde los trabajadores tienen la capacidad, la potestad y en la medida en que se cumplan ciertos requisitos legales de llegar a adquirir la propiedad de la empresa privada que hubiera incurrido en una de las causales establecidas en la ley. Doctor, los empresarios hablan de que no se estaría respetando el tema de las inversiones, no hay seguridad jurídica en el país con esta promulgación de la ley. Esta ley de creación de empresas sociales, si bien se entiende como una norma conceptual, que de hecho se llama la norma sustantiva, presenta varias ambigüedades en sentido que los términos que allí se emplean no son precisos. Si bien es cierto que falta todavía la reglamentación de esta norma, ya existen bastantes motivos o razones para que el empresariado privado se encuentre preocupado porque de no aclararse estas ambigüedades se estaría generando un vacío normativo y por ende generaría inseguridad jurídica. Es decir, los trabajadores pueden tener acceso ya a la empresa. ¿En qué situaciones? ¿Cuál sería el proceso a seguir? Sí, es una buena pregunta. Básicamente la ley de creación de empresas sociales establece dos grupos de causales. El primer grupo es aquellas empresas que estén atravesando un proceso de concurso preventivo de acreedores, de quiebra o de liquidación. Y el segundo grupo de causales es en el caso de que las empresas hubieran cerrado o hubieran sido abandonadas injustificadamente. Bien, en este caso el sector privado habla de una discriminación por parte del gobierno. Que no se está teniendo equidad entre el trabajador y el empleador. Con esta ley, según la normativa, ¿hay una equidad entre ambos? Lo que sucede, Alexis, es que hacer empresa no es fácil y Bolivia siempre ha sido una economía bastante fluctuante. Es lógico que el empresario, el emprendedor, la persona que se anima a crear empresa, a contratar empleados, va a adquirir una carga no solamente social, laboral, sino además crediticia. Es muy lógico, muy normal en el mundo entero que las empresas se apalanquen financieramente buscando créditos, por lo general del sistema bancario. Entonces, entender que la empresa vaya a tener deudas es algo normal. El arte, lo difícil y realmente el éxito de las empresas es lograr un equilibrio donde el pasivo nunca supere al activo y que la unidad productiva, si bien en un principio va a tener un proceso de recuperación de la inversión, pasado cierto tiempo recién se vuelve una unidad productiva que arroje utilidades. Entonces, bajo ese entendido, la mayoría de las empresas van a tener ciertos pasivos y en el momento en que exista un desfase, cabalmente la ley, los trabajadores, en virtud de esta norma, podrían tomar provecho de esta situación y terminar siendo dueños de las empresas. Bien, esa palabra que usted acaba de mencionar, doctor, tomar provecho, es una de las preocupaciones que tiene el empresariado privado, que incluso se pueda atentar contra la misma empresa. ¿Hay posibilidad de ello? La ley solamente tiene una provisión en ese sentido y establece que los trabajadores no podrán, y lo voy a parafrasear, boicotear o hacer un complot en contra de la unidad productiva. ¿La ley lo menciona? Sí, la menciona de forma textual. Sin embargo, de nuevo, estamos en un escenario sumamente subjetivo porque cómo se puede determinar la intencionalidad de los trabajadores y cómo probarla. Entonces, este tipo de situaciones son las que han llamado la atención poderosamente de la Confederación de Empresarios Privados, que ya han iniciado varias acciones con la finalidad, antes de interponer un recurso constitucional, pero luego de este Congreso, de esta Asamblea, ya de abrogar la ley, es decir, dejarla sin efecto. Es lo que pretenden los empresarios privados. Para finalizar, doctor, este proceso, una vez se conozca que la causal está dentro de la legislación, ¿cuánto tiempo dura? Todavía no existe... ¿Y qué pierde el propietario de la empresa, el empresario?
Bien, todavía no existe casuística. El procedimiento consiste primero en que los trabajadores deben demostrar su acreencia y es un juez el único que puede establecer la cuantía de la acreencia. Bien. Ahí existe una observación de fondo que los plazos son demasiado cortos. El empresario tiene 5 días apenas para conseguir toda la documentación y respaldar si lo que dicen los trabajadores es cierto o no en cuanto a la cuantía. Y luego viene el proceso de la Constitución y la ley tiende a ser muy rápida, es decir, es un procedimiento bastante rápido comparado con otro tipo de procedimientos. Y respondiendo a la segunda pregunta, una vez que el juez ha establecido, ha validado la creación de la empresa social y de las acreencias, puede llegar a ceder toda la empresa en propiedad a los trabajadores y quitarle la propiedad al empresario. Bienes, capitales y todo. Absolutamente todo, inclusive la ley dice en uno de los artículos que se entiende como una unidad indivisible, incluido el inmueble. Es decir, que ¿es justa la preocupación por parte de los empresarios? ¿Existe fundamentación respecto a esa preocupación? Yo creo que sí. Y de nuevo, yo creo que ahora la labor de los empresarios, al margen de que prospere su solicitud de abrogación, debería ser concentrarse en que la reglamentación sea lo más adecuada posible para tratar de subsanar estos vacíos y lograr un equilibrio o por lo menos una ecuanimidad normativa. Bien, doctor. Es el doctor Iber Bomborris, abogado corporativo, hablando sobre esta polémica ley de empresas sociales, la cual ha sido rechazada por parte del sector privado y está pidiendo la abrogación del mismo. Se habla de un recurso de inconstitucionalidad para presentarlo. ¿Tendrá éxito este, según las normas? Es importante la pregunta. Hay que aclarar que la misma Constitución Política del Estado, que ha sido promulgada en el año 2009, ya prevé la creación de las empresas sociales. Por lo tanto, el concepto de empresa social como tal no es inconstitucional. Lo que ahora el empresariado está solicitando ya no es que prospere ese recurso, habría que ver cómo se lo está fundamentando lógicamente, pero lo que hay que dejar claro es que no es inconstitucional. Por eso surge ahora, me imagino, la nueva solicitud ya de abrogar la norma. Y en el tema de la propiedad privada, ¿qué dice la Constitución? Existen ambos derechos, es decir, por un lado la Constitución precautela lo que es la propiedad privada, el derecho a ejercer el comercio, el derecho a agruparse con fines lícitos para ejercer una actividad comercial, pero por el otro lado también prevé la creación de la constitución de empresas sociales bajo ciertos parámetros. ¿Se puede hablar de un conflicto, doctor, o no? No es un conflicto, todo depende de que la norma sea lo debidamente redactada, esté acorde a los preceptos constitucionales sin que exista cabalmente una contradicción. Doctor Bomborris, gracias. Un gusto. Muy gentil por su tiempo. Seguimos con más en Bolivisión para usted.